Siempre he creído que la vida te empuja a hacer cosas que lo único que tienes que hacer es empezar a mover el físico hacia allá. Y en un campeonato panamericano de Masters en Puebla, me dice un entrenador, ¿por qué no cruzas el Canal de la Mancha? Y le dije, ¿cuándo? ¿Cómo un día despiertas y dices, a huevo, vamos a cruzar el Canal de la Mancha? O sea, ¿de dónde se te ocurre eso? ¿Cómo llega a ti eso? No, yo creo que es algo, el Canal de la Mancha vivió en mi cabeza 15 años. Yo recuerdo cuando yo nadaba de chiquita en la alberca olímpica, nunca fui una nadadora rápida de alberca, pero podía aguantar mucho tiempo nadando. Y entonces yo creo que esa ventana la vi y dije, yo ahí me voy a meter, ¿no? Y un día llega Damián Pizá y todo el mundo lo saluda con un rollo de admiración muy cañón. Y le ¿Y digo a mi quién es? entrenador, y ese señor me dice, es Damián Pizá, primer mexicano en cruzar el Canal de la Mancha. Ok. Y dije, un día voy a hacer eso. Ahí, punto, así. Es una certeza que todo mundo hemos vivido, todas las personas hemos vivido ante una situación, ¿no? Llegas a pedir un trabajo, ves una sala de espera llena con todas las personas con un Y curry, dices, esta chamba va a ser para y mí. tú te sientes y dices, yo voy a chambear aquí. Esto es mío. O vienes viendo casas y de repente llega, no sabes ni cuánto cuesta, ¿no? Y tú dices, O yo voy a parejas, vivir ¿no? aquí. Que Pues ves ahí y sí, dices, uy, este cuerpecito va a ser mío. pues sí. Y qué bueno que no fue el de bomberos, ¿no? El cuerpo de bomberos del municipio. Pero sí, Es esa una certeza. certeza. Llego, le digo a mi mamá, un día voy a cruzar el Canal de la Mancha. Haz de cuenta que le dije, el cielo es azul. Claro. ¿Qué tenías? Geográficamente, 16 años, 17 no, años, por ahí. tenía, sí, como 17. ¿Ah? Y geográficamente no sabía dónde estaba el Canal de la Mancha y Ok. no sabía lo que implicaba entrenarte para un Canal de la Mancha, pero sabía que un día lo iba a hacer. Siempre he creído que la vida te empuja, que la vida te empuja a hacer cosas que lo único que tienes que hacer es empezar a mover el físico hacia allá. Y en un campeonato panamericano de Masters en Puebla, me dice un entrenador, ¿por qué no cruzas el Canal de la Mancha? Y le dije, ¿cuándo? Ya, así, pongámosle fecha. Era un tema complicado porque la anterior mexicana había fallecido a las 4 horas de travesía, Fausta Ok. Marín, y entonces era un tema como complejo, ¿no? Y le dije, pues entréname, y me dice, no, yo no, pero te presento a Nora Toledano, y ella sí. Y ahí fue. Y ahí le dije, ya, el martes vi a Nora, nos fuimos a echar un café, y le dije, quiero cruzar el canal. Y me dijo Nora, ¿sí sabes lo que implica? No, Pero quiero. pero lo que implique lo voy a hacer. Y me dijo, órale, y empezamos. Esa frase está padre. Lo que implique lo voy a hacer. Punto. Ahora, a ver, yo alguna vez me dio la loquera de correr un maratón. Lo corrí. 5 horas, no sé cuánto tiempo, me madré la pierna, lo que tú quieras, ¿no? Pero por supuesto que es un check en mi lista de cosas de Claro, ya lo hice, ya, se claro, acabó. claro. En tu caso, no. Pues no, porque descubres ese gran maestro que es el océano, es el lugar donde más me gusta estar. Es un silencio que no hay aquí afuera. Mm. Es tener como el silencio interior y tener como la intuición de ir entendiendo para dónde está jalando. Y por supuesto vas conectada contigo y con una fuerza espiritual, o sea, vas Tienes que conectada con tener Dios. un equilibrio físico, mental y No espiritual. hay otro. ¿Cuántas horas son? La primera hice 13:24, 13 horas 24. Y sí, mis travesías siempre se van a más tiempo y eso es algo que es como es. O sea, cada vez tardas más. No, cada vez la corriente, por ejemplo, en un cruce que hicimos de Cozumel a Ribera Maya, eh, nadie lo había logrado, ¿no? Se había intentado muchas veces, nadie lo había logrado. Nora me dice, oye, de lograrlo va a ser el Canal de la Mancha mexicano porque México no tiene un cruce emblemático de Como aguas ese. abiertas, ¿no? España tiene Estrecho de Gibraltar, Estados Unidos tiene Catalino Manhattan,
Canal de la Mancha en Inglaterra. México no tenía. Me dijo, de lograrlo sería el Canal de la Mancha mexicano. Le dije, pues órale. Vamos a hacerlo. Es muy difícil que puedas entrenar en el mismo lugar donde vas a ir a tirar una travesía. Y aquí, como estábamos Pues ahí muy estabas. cerca, pues entrenábamos ahí. Y entonces me tocaba un entrenamiento de 4 horas y me quedaba a 1 milla de Mayacoba. Y yo decía, ¿Por? ¿cómo que nadie lo ha logrado si yo ahorita le nado otro poquito, Una millita. 1 millita más, pues ya llegué? Y son 5 horas de nado, cuando traíamos travesías más largas. Bueno, el día que lo cruzamos, la corriente jaló para el otro lado y nos fuimos a 10 horas 45. Y En una llegué. milla te tardaste las últimas 5 horas. No jaló, o sea, yo tenía que llegar a Mayacobá y llegué a 2 millas de Tulum, porque jaló para el lado completamente aparte. Entonces, eso te hace dar todo de ti. Yo estoy convencida que cuando tú extremas a un ser humano a su punto más vulnerable, surge su verdadera naturaleza. Y La muchas fuerza personas, opositora del espíritu. claro, nacen, crecen, se reproducen y se mueren sin conocer su verdadera naturaleza. Sin entender que eso está ahí. Oye, a ver, déjame regresar porque digo, ahorita vamos a los segundos bloques, pero ya se nos fueron los primeros 6 minutos de esto. En el tema del animalito, tú vas nadando a todo dar y de repente ves ahí a la ballena. Yo me moriría de miedo si veo un renacuajo, pero tú viste una ballena. Y la ballena, madres, te pega un coletazo así de... Sí, no la vi. Fue un cruce muy complicado. Se hipotermió un chavo chileno. Yo me pegué a su embarcación porque no había condiciones para cruzar. O sea, la moraleja es que no debimos de haber salido a nadar ese día, pero salimos a nadar. Y entonces cuando se lleva, este cuate estaba entrando a grado 3 de hipotermia, que es cuando pierdes la vida, lo sacan del agua, se lo llevan a un buque y cuando la embarcación se va, que ya no hay ruido de propela, es cuando se acerca el banco de toninas. Y entonces me da un aletazo, una que ni la vi, giro en el aire, caigo, escucho cuando caigo truena todo, porque estás a 2 grados centígrados, que es como si fuera concreto el agua, Durísimo. que es muy fría, y abajo me sumo y ahí me vuelve a girar. Y ahí Otra es ola donde la misma, veo. vete a saber. Y ahí es donde tengo las fracturas de desprendimiento y después se va. Entonces yo salgo, yo no pierdo conocimiento, salgo a la superficie, no me puedo mover. O sea, podía mover mis piernas así, pero levantarme y ponerme a nadar no podía, por el tema de la columna. Dejan a Moisés, se regresan por mí y a los 10 minutos me dice Coco, haz una sentadilla. Y le dije, no puedo mover y en ese momento abandono. Y me quedo a 400 metros. Y corte a hospital, Sí, operaciones, cirugías. Yo siempre he dicho que este tema de la resiliencia se mal confunde con resistencia. La sí. gente cree que eres muy resiliente cuando aguantas muchos chingadazos. Y la verdad es que la resiliencia es la capacidad que tienes de regresar a tu origen, de regresar a tu esencia, a tu centro. Y bueno, pues la ballena vino a enseñarte cosas Sí, para regresarte a tu centro de jalón y de ahí volviste a brincar. sí, hoy te puedo decir que esa ballena es una gran enseñanza en mi vida. Cuando estaba en un hospital no era una gran enseñanza, Que te la era, querías ¿no? comer con mayonesa. Sí, pero sí o sea, yo sabía que tenía que regresar a mi esencia y era el deporte, mi país, ¿no? Y, y pues Jesús, ¿no? Porque la verdad es que sí necesitaba una ayuda espiritual muy fuerte.